Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Perdón por los minutos de espera. Y bueno, en nombre del comité organizador del seminario, Saúl Hurtado Eras, Lino Martínez, Pilar López, Yosahandi Navarrete, Ofelia Rivera y su servidora, Sara Vargas, agradecemos que nos acompañen el día de hoy en esta sesión y agradecemos, por supuesto, la amabilidad de Alexandra por acompañarnos y compartir con nosotros en el seminario. Bueno, para dar inicio, Ofelia Rivera nos va a leer una breve semblanza y damos inicio con la conferencia. Muchas gracias. No te escuchamos. ¿Listo? ¿Ya me escucho? Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sexta sesión de nuestro seminario de narrativa centroamericana contemporánea. Como dijo Sara, el día de hoy nos acompaña la doctora Alexandra Ortiz Wallner y voy a leer una breve semblanza de su trabajo. Es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad de Costa Rica y doctora en literaturas romances por la Universidad de Potsdam, Alemania. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad de Costa Rica. En 2002 fue Senior Fellow del Center of Advanced Latin American Studies, CALAS, en su sede en la Universidad de Costa Rica. Es ensayista, crítica literaria y cultural, especializada en estudios centroamericanos y autora de las monografías El arte de ficcionar, la novela contemporánea en Centroamérica de 2012 y la novela centroamericana en tiempos del neoliberalismo, una exploración de 2022. Es editora del tercer tomo del proyecto Hacia una historia de las literaturas centroamericanas, así como de otros volúmenes especializados en las literaturas y culturas de la región. Ha publicado numerosos trabajos sobre narrativa centroamericana en revistas especializadas y libros colectivos. Es una de las editoras del Istmo, revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, y forma parte de diversos consejos editoriales de publicaciones internacionales especializadas en temas latinoamericanos. Forma parte del Consejo Consultivo de Centroamérica Cuenta, festival literario presidido por el escritor Sergio Ramírez, y del Consejo Asesor del Congreso Centroamericano de Estudios Culturales. Es fundadora y co-coordinadora de la Red Europea de Investigaciones Centroamérica, REDISCA. Pues muchas gracias, Alexandra, por acompañarnos y pues adelante. Muchas gracias, Ofelia, por tu amable presentación y especialmente también gracias a Sara, a Yosahandi, a Pilar y a todas las demás personas que han organizado este ciclo tan importante y que creo que es también una nueva forma en la cual los estudios sobre literaturas centroamericanas están ganando espacios importantes en esa conexión que a mí me parece también fundamental entre México y la región centroamericana. Así que yo les agradezco mucho haberme tomado en cuenta para presentar este día. En mi caso no soy la escritora del libro que vamos a tratar, pero haré un esfuerzo y bueno, traje algunas ideas y algunas preguntas que a mí me han acompañado desde que empecé a estudiar a esta autora, Claudia Hernández, pero tal vez antes de empezar con las ideas y estas intuiciones un poco y experiencias de lectura que quiero compartir con ustedes hoy, me pareció importante o quisiera, ¿no? Incluir una breve nota tal vez más biográfica, pero que tiene mucha relación con mi formación como centroamericanista, y es que los diferentes, o la mayoría de los invitados que han tenido ustedes en este ciclo han sido personas, ya sea por sus trabajos críticos y ensayísticos, ya sea porque son o se fueron convirtiendo en amigos y amigas a lo largo de mi trayectoria como centroamericanista. Quería un poco
compartir con ustedes que han personas como Arturo Arias, Rafael Cuevas Molina, Dante Eliano, Carol Sardeto y Mónica Alvisures, que creo que tuvo que cancelar su participación, pero probablemente vayan a tenerla más adelante como invitada. Son todas personas que de diferentes lugares han estado presentes en esta trayectoria que en mi caso ya lleva unos buenos 20 años de exploración, y quería un poco también traerlo a colación porque es importante entender que si bien el campo de los estudios centroamericanos se ha dicho, ¿no?, que es periférico, que es marginal, creo que se sigue formando, pero es un campo muy importante y que solo ha podido existir y sigue existiendo gracias a la comunidad que hemos ido construyendo, y esa comunidad pues hoy se amplía también, en mi caso, con los contactos que tengo con Pilar desde hace algún tiempo, haber conocido a Sara en el contexto de otro curso, con Yosa Handy, conocer ahora a Ofelia, y bueno, creo que es un hecho importante, ¿no? Entender que cuando nos acercamos a las literaturas de esta región, con todas las dificultades que eso trae, ¿verdad? Desde si conseguimos o no los libros, si podemos o no podemos entrar en contacto con ciertas personas, hay una historia importante en la que todos estamos participando para que siga adelante. Entonces, me siento muy honrada de formar parte de este ciclo y de ser una más en esta lista de personas tan admiradas y apreciadas que mencioné antes y que ustedes tuvieron ya como invitados y invitadas. Bien, como les decía, la motivación hoy, mientras estuve preparando qué quisiera yo compartir con ustedes acerca de mis experiencias de lectura, para luego entrar en la discusión y en el debate acerca de El Verbo J, específicamente la novela de Claudia Hernández del 2018, es mostrarles un poco, tal vez un contexto un poco mayor, ¿no?, en el cual se puede entender también un poco mejor la trayectoria de esta autora. En una conversación que Claudia Hernández sostuvo en el 2019 con la también escritora Gabriela Alemán, escritora ecuatoriana, Claudia Hernández decía: un cuento es el resultado de la experiencia comunitaria. Y se refería un poco a su trayectoria como cuentista, pero especialmente se refería a desde dónde ella escribe, ¿no? Ella empieza a publicar desde finales de los años 90, como tal vez muchos de ustedes sabrán, pero a mí me pareció muy importante, y también hay que destacar que no hay muchas entrevistas que podamos encontrar de Claudia Hernández que sean más o menos recientes. Es una autora, yo diría, más bien discreta, ¿verdad? No es una autora que vamos a encontrar en el gran concierto de presentaciones que podemos ver actualmente de mujeres escritoras latinoamericanas, sino que más bien es una persona mucho más discreta. Pero en esta conversación con Gabriela Alemán discutían un poco, ¿no?, ese momento de inicio de la escritura, ¿verdad? O cuando inicia esa persona escritora que va a ser Claudia Hernández. Inicia a finales de los años 90 en El Salvador, ¿verdad? Desde donde escribió y publicó lo que podríamos llamar la primer parte de su obra, la primer gran parte de su obra, y lo hizo publicando cuentos, ¿no? Cuentos, relatos, algunos bastante breves, otros tal vez un poco más extensos, pero el género del cuento, ¿verdad?, va a ser muy importante para entender también cómo ella va luego a armar, desarmar, expandir, comprimir esa forma del género literario, digamos, más entendida como más clásica, que es el cuento.
Y cuando ella dice un cuento es el resultado de la experiencia comunitaria, también es importante entenderlo como ese es el lugar que ella escoge como lugar de enunciación, ¿verdad? Si ustedes hacen una revisión de la crítica, eh, cada vez encontraremos más artículos y escritura académica especializada en diferentes obras de Claudia Hernández, y la crítica pues se fascina mucho, es parte también de nuestro trabajo por buscar etiquetas, por buscar caracterizaciones, ¿no? Y van desde la idea de que es una literatura surrealista, fantástica, etcétera, ¿verdad? Encontramos muchas, muy diversas formas en que la crítica ha caracterizado o ha analizado algunas de sus obras, pero para ella, y creo que eso es un dato muy interesante, hay un aspecto importante en qué es lo que ofrece ese género del cuento, cómo el cuento es la génesis de toda su escritura literaria y qué hace ella, ¿no? Con el cuento. ¿Qué ha hecho ella, ¿no? A partir de sus exploraciones con esta forma que a la vez, ¿verdad? Que puede ser muy breve, no tan breve, pero sí tiene una gran exigencia en cuanto a la condensación, la presentación de los personajes, los tiempos, ¿verdad? O las temporalidades, los espacios, cómo son presentados. Y claro, también hay una esfera o una dimensión que tiene mucho que ver con la representación, ¿no? De diferentes inquietudes o de diferentes situaciones, experiencias, pero creo que en el caso de Claudia Hernández es importante alejarnos un poco de esa idea de la representación y pensar más sus escritos y su literatura como un trabajo muy profundo con esa forma del relato y también con la lengua, ¿no? Con el idioma, con las formas, con qué se puede decir, qué no se puede decir o cómo se pueden decir ciertas historias. Si ustedes se han familiarizado un poco con la obra de Claudia Hernández, que también ha ido adquiriendo, como decía antes, pues cada vez más mayor atención, un lugar importante en todo este nuevo paisaje, ¿no? De las escritoras latinoamericanas, podemos ver también que temáticamente su obra publicada aborda y trabaja, como decía antes, lingüística y simbólicamente temas afines a gran parte de los temas que vamos a encontrar en otros autores y autoras centroamericanos. Y yo diría que de los últimos 50 años, ¿verdad? Más o menos desde la década de los 70 hasta nuestra actualidad, hay temas que vamos a encontrar que están muy presentes en la obra de Claudia Hernández. Formas del autoritarismo, las formas de violencia vinculadas a la guerra o a la llamada posguerra, las herencias de la guerra, ¿verdad? En forma de trauma, en forma de hacer memoria, los silencios de las sociedades en trauma y traumatizadas, el miedo, las migraciones o el éxodo, ¿verdad? O formas de huir o historias sobre huidas, ¿verdad? Eso va a ser muy importante en el caso del verbo J, como ustedes saben, pero también en otro libro anterior de Claudia Hernández que se titula Olvida uno y que más adelante voy a referirme también a la historia de los libros que están antes del verbo J. Pero más allá de los cruces que nosotros podamos encontrar de temas, ¿no? Recurrentes o temas afines o temas parecidos o temas que se conectan entre su escritura, su obra publicada y la de otros escritores, y tal vez no solo centroamericanos, mucha de la crítica también coincide en que en la escritura de Claudia Hernández hay algo singular, ¿no? Hay una manera muy única, muy particular en cómo entramos a los temas que se nos presentan. Y tal vez una clave
que podamos tomar en cuenta, ¿no? O que va a ser una especie de hilo conductor, me parece a mí, cada vez que entramos o cada vez que tomamos un libro de Claudia Hernández en nuestras manos, tiene que ver con las formas en que esos libros, o mejor dicho, historias, nos interpelan como lectores, ¿verdad? ¿En qué momento y cómo desde un inicio, y el inicio puede ser ya el índice, pensemos en el índice del verbo J, ¿verdad? Ese índice ya está interpelándonos de manera desestabilizante, de manera retadora, y nos está ya planteando una situación que probablemente no hayamos tenido o no hayamos vivido como lectores anteriormente, ¿no? Un poco esa sorpresa que su escritura logra, y creo que sigue logrando, es una particularidad, una singularidad que, si bien ella comparte, como decía antes, muchos de estos temas, muchas de estas preguntas y preocupaciones con otros autores más o menos de su misma generación, pero que han publicado en los últimos 50 años, esa forma de interpelarnos es donde ya hay una especie de ruptura, ¿verdad? O de singularidad con respecto a muchos otros autores. Y creo que tiene que ver con esa frase que les compartía al inicio, ¿verdad? Cuando ella dice que ese cuento o el cuento, la forma del cuento, ¿verdad? Es el germen, la unión, ¿no? De las experiencias comunitarias, ¿no? Que de ahí puede contarse la comunidad. Y aquí es donde quería también hacer esa diferencia. No es que ella representa comunidades, ¿verdad? O lo comunitario o la comunidad, sino que su escritura o su forma de contarnos las historias lo hace desde esta idea que ella ha ido creando, ¿no? Y que entiende como la comunidad o lo comunitario. Ahora, les decía antes que su obra, voy a compartir la pantalla un poco para que podamos ver, visualizar un poco mejor estos dos momentos que me interesa eh, marcar para nuestro debate de hoy, y es dos líneas que podríamos distinguir o de alguna manera diferenciar en lo que lleva de publicada su obra hasta el momento. La primera es cronológicamente también el primer momento de publicaciones de Claudia Hernández, que se compone de una serie de narrativa breve que incluye los libros, voy a leerlos, Otras ciudades, publicado en El Salvador por Alquimia en el 2001, Mediodía de Frontera por la Dirección de Publicaciones e Impresos, en el 2002, una editorial estatal también en El Salvador, Olvida Uno, mencioné brevemente antes, por Índole Editores, también en El Salvador en el 2005, una editorial independiente. La Canción del Mar, que fue una edición especial de la revista dominical de la prensa gráfica, que se publicó en junio del 2007 y que contenía 15 cuentos breves y fue parte, ¿no?, de la edición dominical de esa vez, con todos esos cuentos. Luego, unos años después, se publica De Fronteras, ya en Guatemala, Piedra Santa, la editorial Piedra Santa, y es la versión de Mediodía de Frontera con una adición, ¿no? Hay uno o dos cuentos más en esta edición de Fronteras. Y luego, varios años después, el libro Causas Naturales, que se publica por Santillana, también en la ciudad de Guatemala, en el 2013. Ahora, tiempo después,
hubo una edición en Puerto Rico de Fronteras por la editorial Travalis en el 2016 y recientemente a finales del año pasado la editorial Laguna Libros con sede en Bogotá en Colombia publicó De Fronteras también y es esta imagen que ven aquí al final al lado de Causas Naturales con esta nueva portada, lo que probablemente lleve, ¿no?, a una especie de redescubrimiento de un libro que fue, ¿no?, tal vez el libro que más ha marcado o que más la ha distinguido dentro de la producción literaria reciente de narrativa centroamericana en la región, pero también fuera de ella. Varios de los cuentos que están en Mediodía Frontera o en De Fronteras han sido traducidos a diferentes idiomas, se han publicado de manera independiente en diferentes lugares, ¿no? Ha sido un libro que en ese sentido ha circulado muchísimo, ¿verdad? Ahora bien, la particularidad, que es una dimensión que a mí siempre me parece importante mencionar cuando hablamos de autores centroamericanos, que tiene que ver con el mercado editorial o el mercado del libro, hay una particularidad muy importante, ¿no? Que este primer momento es, hasta que empieza a publicarse en Guatemala, un tiempo y una serie de publicaciones exclusivamente dentro de las fronteras salvadoreñas, ¿verdad? Y eso es algo que también para la autora, eso hay algunas entrevistas de hace ya bastantes años en donde uno puede rastrear un poco el interés de esta autora en que fuesen libros y que fuesen publicaciones para los lectores y las lectoras en El Salvador. El cambio hacia Guatemala tiene que ver con dificultades de poder seguir publicando en El Salvador por la falta de medios, la falta de fondos, las dificultades propias, ¿no?, de un mercado del libro, digamos, no muy robusto, ¿verdad? Tienen que pensar, si lo comparamos con México, pues los mercados locales del libro en el resto, en Centroamérica no pueden en realidad compararse con toda la historia y toda la tradición de publicación, ¿no?, que tiene México, incluso como un estado editor, ¿verdad? Desde, yo diría, principios del siglo XX, o al menos desde la Secretaría de Educación Pública en los años 20. Esto es algo que para Centroamérica no siempre fue como una historia de grandes dificultades, ¿no? Publicar es toda una aventura y siempre comprende diferentes dificultades y precariedades. Entonces, aquí hay también un cambio, ¿no?, hacia Guatemala, en donde había pues un sistema o una cosa un poco más robusta en cuanto a la forma en que podía publicarse, pero vean que es muy interesante pensar que el último conjunto de relatos que Claudia Hernández publicó en El Salvador es La Canción del Mar, y que fue en la revista dominical de la prensa gráfica, y el último libro que Claudia Hernández publicó en Centroamérica fue Causas Naturales, en el caso con la editorial Santillana en Guatemala. Y esto creo que no es poca cosa, ¿no? A quienes les interesan también las dinámicas del mercado y de la circulación de libros, es un dato no menor. Pensando ahora en cuál es la otra línea que podríamos distinguir en su trayectoria y en sus obras publicadas, tenemos la serie o la trilogía, o incluso, como la llama Gabriela Alemán, la trilogía sobre El Salvador, que se compone de textos narrativos más extensos que los relatos breves que estaban en la serie anterior, y que inicia con la novela Rosa tumba quema, que se publica en el 2017, El Verbo J en el 2018, y cierra con la novela Tomar tu mano, o el texto o el relato largo,
Tomar tu mano del 2021. Y todas fueron publicadas y han sido publicadas en Colombia por Laguna Libros, que es también quienes han publicado esa nueva edición de Fronteras que les mostré antes. Datos también importantes para entender un poco en dónde está circulando, ¿no? Y a través de qué tipo de editoriales está circulando. Ahora esta autora salvadoreña, son 2 ediciones en Chile, en una editorial independiente que se llama La Pollera, El Verbo J en el 2019 y Tomar tu mano en el 2021, casi simultáneamente con la edición de Tomar tu mano de Colombia. Y luego, otro dato que también me parece importante mencionar, que si bien muchos de sus relatos han sido traducidos, antologados en diferentes contextos en Europa y en Estados Unidos, en el 2021 salió la traducción de Rosa Tumba Quema, traducción hecha por Julia Sánchez y que obtuvo un financiamiento importante de un fondo de traducción, publicada también en una editorial independiente, pero es importante porque, como ustedes saben, si ustedes están familiarizados, Rosa Tumba Quema es un texto bastante extenso y bastante complejo en su construcción, entonces es también un dato interesante que haya sido el primero de sus relatos más extensos en ser traducido y publicado en Estados Unidos. Anteriormente se había publicado en inglés, en traducción también, uno de los relatos de Olvida Uno, que es el que se titula La han despedido de nuevo, y ese se publicó por una pequeña editorial independiente que se llama Sangría Editores. Bien, esto un poco para ubicarnos en la trayectoria de esta autora, en los tiempos también en que ella ha ido publicando, ¿no? Tenemos un momento muy importante a inicios del 2000, que viene también de sus primeras publicaciones en la prensa. Ella publicaba los relatos de manera suelta en los periódicos o en diferentes periódicos salvadoreños ya a finales de los 90, cómo eso va tomando la forma de los libros, conjuntos de relatos y el paso hacia, ya hacia finales de la década del 2000, hacia Guatemala, y un poco ese cierre, ¿verdad? Esa no publicar más en el caso de El Salvador, en el caso de Guatemala, y llegar en esta segunda mitad del 2010 a esta editorial también independiente, Laguna Libros en Colombia, y tener ahora ahí un poco su casa editorial, ¿verdad? Y eso es, creo, también un dato importante. Pensemos, por ejemplo, que Rosa Tumba Quema se publica en 2017, que es el año en que se firma la paz en Colombia, uno de los acuerdos de paz en Colombia con las FARC, y precisamente Rosa Tumba Quema es esa historia contada desde diferentes momentos en la vida de diferentes mujeres que tuvieron relación o que tienen que ver, ¿no?, con un conflicto armado. Rosa Tumba Quema no nos dice que estamos en el contexto del Salvador, ¿verdad? Puede ser cualquier país, los personajes no tienen nombre, eso es algo que ustedes ya conocen porque el verbo J, excepto por Yasmín, ninguno de los otros personajes va a tener nombre, ¿no? Pero hay una coincidencia interesante, ¿no?, en que una editorial colombiana y que además esa escritura de esa historia, ¿no?, un poco de quiénes fueron las personas que perdieron esa guerra, en el caso de El Salvador, y podríamos trasladarlo al contexto colombiano, ¿no?, aparece en Colombia y es tomada también, ¿no?, como una gran novela acerca de un conflicto armado que ha marcado también de manera muy definitiva a el país sudamericano. Por otro lado, otros detalles que serían importantes si pensamos esta trilogía
como una trilogía, ¿no? Si la entendemos como tal. Hay detalles que también Claudia Hernández ha referido, por ejemplo, en esa conversación con Gabriela Alemán, y es la idea de componer este tríptico con 3 posturas distintas, ¿no? La niñez, la maternidad y el rol de la esposa, que sería sí, el caso de tomar tu mano, ¿no? Y cómo hay ahí 3 experiencias vitales que están presentándose, que están relatándose, ¿verdad? Como momentos vitales concretos que son relatados, pero en esa, digamos, un poco en ese tríptico que va construyendo esas experiencias en diferentes momentos y desde personajes femeninos, ¿verdad? Eso también hay como una mirada decisiva, creo yo, si lo comparamos con sus relatos de esa primera serie, muy clara, ¿no? En construir o en componer un poco esta mirada, ¿verdad? Pero también esta forma de relatar historias desde esos momentos vitales concretos y que son las mujeres en diferentes momentos vitales quienes toman la palabra. Y por último, aquí unas breves ideas ya para que podamos pasar a nuestra conversación, a nuestro debate. No voy a entrar ahora en el resumen del verbo J, ¿no? Todos conocen ahora muy bien la novela o el relato largo o el libro. Podemos discutir también cómo lo vamos a denominar. Lo que me importa es llevar un poco más a términos un poco tal vez más generales, qué es lo que podría servirnos ahora para discutir, ¿no? Volviendo a esa cita que les mencionaba al principio, un cuento es el resultado de la experiencia comunitaria, ¿no? En esa conversación de Claudia Hernández con Gabriela Alemán, repito, lo tomo como ese punto de partida, ¿verdad? Esa génesis, no solamente de su escritura, sino también de qué es lo que ella nos presenta en el verbo J. Y hay también algo interesante, ¿verdad? Ustedes recuerden cuando abrimos el libro, cuando entramos a la lectura, ¿no? Tenemos ese índice en donde tenemos ese eh, listado de los pronombres personales, más uno que es eso, ¿verdad? Que también ocupa un lugar importante en la estructura. Pero si pensamos en esos pronombres personales y en esta idea de el resultado de la experiencia comunitaria, ¿verdad? Como un cuento puede ser el resultado de una experiencia comunitaria, tenemos en esa presentación de esos pronombres ya implícitamente, ¿no? Una alusión al tejido social comunitario que son esas múltiples voces. Y en ese sentido, tendríamos que pensar que estas obras de más largo aliento, en el caso de Rosa Tumbaquema, el verbo J y Tomar tu mano, lo que vamos a encontrar es un texto coral. Podemos llamarlo, si ustedes prefieren llamarlo polifónico, también pueden llamarlo polifónico, entenderlo en ese sentido de la polifonía. A mí me gusta más pensarlo en ese sentido de un texto coral, ese coro de voces, y vamos entonces conociendo, poniéndonos en el lugar de todas esas diferentes integrantes de esa comunidad o de esa experiencia comunitaria. Hay algo también interesante y un poco Claudia Hernández lo menciona en esa conversación con Gabriela Alemán que tuvieron en el 2019 y que ustedes pueden escuchar. Está en un sitio de la Universidad de Tulane. No se encuentra tan fácilmente, pero yo puedo compartir con ustedes luego también el enlace para que la escuchen a ella, ¿no? En esa conversación, Claudia habla de
cómo para ella es muy importante la escucha a la hora de escribir, ¿no? Y cuando yo escuchaba a Claudia Hernández decir eso, pensaba en muchos otros autores, en el caso de Centroamérica, en autores como Horacio Castellanos Moya o Rey Rosa, Rodrigo Rey Rosa, ¿no? Que en diferentes contextos, en entrevistas que les han hecho, conversaciones en las que ellos han participado, ellos mismos se han caracterizado o identificado, por ejemplo, Castellanos Moya más como un autor de la escucha, del oído, y Rodrigo Rey Rosa más como un autor de lo visual o del paisaje, ¿no? Y en esa conversación, como les decía, Claudia Hernández hace alusión, ¿no?, a la importancia en su poética, en su escritura de la escucha, ¿no?, de la atenta escucha. Como, ¿qué significaría esa escucha, no? Y mi interpretación también a partir de la lectura de sus textos sería cómo hacer, ¿verdad?, de la escucha un ejercicio de transmisión de las experiencias ajenas. ¿Y por qué Claudia Hernández hace referencia a la escucha? Y esto también es un detalle que se conoce poco, ¿no? Y que ahí en esa conversación ustedes pueden indagar un poco más, ¿no? En esa particularidad. Y es que tiene que ver con que en la trayectoria de 25, 30 años de escritura que lleva Claudia Hernández activa, ella se ha dedicado a, de alguna manera, ¿no?, escuchar las historias de esos otros. Y ella relata diferentes anécdotas, ¿no? Desde escuchar las historias en su casa, en la casa familiar, escuchar las historias de amigos, amigas, personas conocidas, el barrio, etcétera. Pero lo que me parece a mí muy potente y muy importante es entender que hay un proceso como de investigación también a lo largo de mucho tiempo en donde ha ido, ¿no?, recogiendo esas historias, esas otras, ¿no? Y cómo la escucha entra en la escritura literaria. Es algo que sobre lo que tal vez desde la crítica reflexionamos poco, ¿no? Y hay teorías también, por supuesto, que podríamos aplicar, pero no quisiera ahora entrar en eso, sino en tratar de llevar esto al caso concreto del verbo J, ¿no? Como ahí esta composición de los diferentes pronombres personales, de las diferentes voces que van hablando, que nos van dando cada vez más detalle acerca de esa historia de violencias, de despojos, de migraciones, de huidas, de enfermedad, ¿no? Vamos conociendo precisamente que esos otros, ¿no?, esa conciencia de que hay un otro, una otra, otros existen. Y cómo esas historias de esos otros quedan ahí preservadas de alguna manera en la forma de la literatura. Entonces, mi propuesta para que la discutamos ahora, en cuanto termine, pasa por entender que esa particular forma que tiene Claudia Hernández de anonimizar a esas voces, de no darles un nombre, en este caso del verbo J, excepto a Yasmín, ¿no?, a esa niña que huye, para poder ser quien quiere ser, porque en su país no puede, en su país de origen no es permitido, para llegar a un lugar donde supuestamente podría ser quien quiere ser, pero tampoco lo logra del todo, ¿verdad? Y pasa por todas las diferentes experiencias. ¿Qué pasa? ¿Cómo hay ahí, ¿verdad?, no un estilo, digamos, inventado o impuesto, sino una forma de darle vida a esa experiencia comunitaria concreta, ¿no? A partir de la historia de este personaje y todo su entorno y todas sus diferentes experiencias. Entonces,
Si volvemos a esta idea de lo coral, en Claudia Hernández, podríamos pensar que voces o historias presentes en sus textos o en su narrativa breve, que es ese primer momento que conocemos de los cuentos que la crítica ha llamado fantásticos, neofantásticos, surrealistas y demás, están de alguna manera dispersos, ¿verdad? En esos muchos, múltiples, breves relatos estuvo y nos presentaban una especie de mosaico, ¿verdad? Pero luego llega este segundo momento de su escritura en donde toda esa forma de la experiencia comunitaria converge, ¿no? ¿Y qué es lo que une en esta segunda serie? Tal vez más que en la primera, ¿qué es lo que une a estos libros, a estas voces que nos van contando esa experiencia comunitaria? Y es algo que también a lo que Claudia Hernández se refiere en esa conversación con Gabriel Alemán, y es la gran pregunta por el país, por El Salvador. Y cuando yo escuché esa mención en esa conversación, no pude sino pensar en Horacio Castellanos Moya, quien ya en 1993, en este libro que se llama Recuento de Incertidumbres, en uno de sus ensayos escribía, y leo, es la última parte de esta presentación aquí. Castellanos Moya se está preguntando qué es lo que viene para El Salvador después de la guerra. Y él dice, bueno, tal vez lo que le va a tocar, la gran tarea de la literatura, va a ser inventar el rostro del otro salvadoreño. Ese que es algo más que guerrillero o soldado, ese ser envuelto en las pasiones y esperanzas que moldean al ser humano desde siempre. Eso está en la página 75. Y podría ser mi interpretación, ¿no? Y mi combinación de fuentes y de lecturas y de mis propias experiencias de lectura, creo que precisamente esas voces, esos personajes femeninos, esa madre, esa niña, esa esposa que están en esta serie de los tres novelas o relatos más extensos, serían precisamente esas otras voces, ¿no? Serían esos que perdieron en la guerra, ¿no? Esas voces que no habían sido escuchadas y especialmente, por supuesto, desde la perspectiva femenina o desde las perspectivas de las mujeres, ¿no? Cómo hay en esta construcción ética, ¿no? En el uso ético de la escucha y en la estética de ese coro o de lo coral que construye Claudia Hernández, una especie de llamado, ¿verdad? A cumplir, así lo quiero presentar para ustedes hoy, ¿no? De no solo la necesidad o la importancia de narrar una comunidad, sino de contar vidas que debían ser contadas. Y con eso ella está, ¿no? Abriendo de manera muy amplia, ¿no? Y de manera muy única ese espacio que había sido dominado en la llamada narrativa de posguerra, bastante tomado, ¿no? Por cierto tipo de voces, ¿verdad? No solamente masculinas, sino también en muchos casos voces que ya se conocían de alguna manera, ¿no? Voces que volvían a aparecer en la literatura de posguerra y con esta propuesta, creo yo, ¿verdad? O esta indagación que Claudia Hernández emprende desde muy temprano y que tal vez en estos textos más extensos se manifiesta de manera mucho más madura, más compleja, ¿no? Lo que estamos viendo es que esa gran pregunta por El Salvador, ¿no? ¿Por qué es ese El Salvador de la guerra, pero que sigue, ¿no? Cargando esa guerra consigo? ¿De qué manera puede ser contado desde ese otro lugar, verdad? Y ahí tendríamos entonces también
de hasta cierto punto, como lo ha dicho también, la crítica, ¿no? La novedad en, qué sé yo, incluir temas como el SIDA o las identidades queer o las sexualidades, digamos, en crisis o en conflicto ante la heteronormatividad. Esto todo, así como ha sido de alguna manera estudiado el verbo J, pero también de qué implican, ¿no? O qué hay en ese éxodo, en esas migraciones que no se había contado todavía, ¿no? Bueno, un poco lo voy a dejar aquí, voy a dejar de compartir la pantalla y espero que podamos entrar en un rico debate, discusión, preguntas. Los invitamos a alzar la mano, a prender su cámara si desean hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, para iniciar, yo quiero hacer una pregunta. Me llamaba la atención en el texto que nos recomendaste de Rojas González, porque él habla de la estilización de la belleza en la literatura centroamericana. Dice, bueno, ya no es solamente de la belleza de la violencia, perdón, ya no es solamente la violencia de posguerra, sino hay una violencia en la literatura centroamericana, pero ya estilizada, la violencia de la cotidianidad, de la sociedad, la violencia desde la sexualidad, de la representación del yo. Y eso lo vinculo ahora con algo que decías que ya era una inquietud que tenía y a lo mejor ya la había manifestado antes, sobre cómo Hernández logra decir cosas tan terribles de una manera tan estilizada. Es decir, nos está contando grandes tragedias, no obstante, nunca lo hace explícito. Y me preguntaba si esta estilización de la violencia de la que habla Rojas González en el texto alude precisamente a ello. Es una pregunta muy, un poco difícil de responder, ¿no? Sin caer tal vez como en algunos lugares comunes, pero voy a tratar de hacerlo. A lo que se refiere José Pablo en ese artículo, me parece que tiene mucho que ver también con algo que hemos venido estudiando en esta, digamos, llamada literatura de la posguerra, ¿no? Que es también un largo debate, pero a falta de un mejor nombre, pues un poco es la etiqueta que nos ha permitido englobar qué es lo que se publica, ¿no? En ese paso, ¿verdad? En ese momento de la transición hacia la llamada democracia o hacia la paz, ¿no? Y eso es un poco los años 90, o tomamos un poco, ¿no? Esos años 90 como ese momento de transición y cómo empiezan a aparecer a partir de ahí formas distintas, ¿no? Estilos distintos, formas distintas, no solamente de la escritura, ¿verdad? Apuestas distintas de la escritura literaria, sino precisamente otras formas de violencia, ¿no? Es un poco como entendiendo la literatura como un hecho social, ¿verdad? Como cierta escritura literaria, entonces tiene un vínculo, ¿verdad? Muy directo, muy interesante, muy intenso con esas realidades que están fuera de la literatura y responden, ¿no? O se activan de maneras distintas, ¿verdad? ¿Ante qué? Bueno, ante la obvia no cierre, ¿verdad? Ni finalización de las violencias que seguían sucediendo, ¿verdad? Es decir, luego vinieron muchos estudios sociológicos, políticos, históricos, ¿no? Que mostraban que los niveles de violencia en la llamada posguerra se dispararon si se comparaban con los niveles de violencia, así como eran, digamos, medidos durante el tiempo de la guerra, ¿verdad? Entonces, empezaban, por ejemplo, en el caso de Claudia Hernández, ¿no? Si tomamos los cuentos de Fronteras, bueno, son difuntos cuerpos
por todo lado, ¿verdad? Que aparecen en la cocina, en la puerta, ¿verdad? Ese tipo de, eh, digamos, presencias que parecían ser algo particular, pero ahora con todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Y que uno también vuelve a sus propios trabajos y todo, yo creo que en el caso, tal vez en el caso de Claudia Hernández, podríamos entender mejor esa forma, ¿no? De narrarnos experiencias profundamente violentas sin la necesidad de lo gráfico, ¿verdad? Y de ese gore, ¿verdad? Esa violencia gore que hemos visto y que podemos ver en autoras, no sé, mexicanas también, ¿no? Pienso en Fernanda Melchor, ¿verdad? O en ese tipo de literatura. Creo que en Claudia Hernández podríamos entenderlo mejor como eh, contar el miedo, ¿verdad? Y no tanto tal vez la violencia, sino muchas formas distintas del miedo, del terror en el sentido de esas vulnerabilidades, ¿verdad? Esas inseguridades y también cómo contar el silencio, ¿verdad? Ella decía en esta conversación que he usado hoy como también como mi hilo conductor, ella conversaba cuando conversaba con Gabriela Alemán, ella decía, ¿verdad? Yo crecí sabiendo de todas esas formas de la violencia que estaban vinculadas al conflicto armado, ¿verdad? En El Salvador. Pero yo nunca vi una pistola, ¿verdad? Es decir, o sabía que los conocidos de mis papás llegaban a conversar sobre diferentes cosas a la casa y una y otra vez había la historia de fueron a tirarnos un cuerpo a la puerta. Pero ella decía, ¿verdad? Pero yo nunca vi ese cuerpo. Entonces, hay algo, ¿verdad? En esas, en entender, ¿no? Que esa violencia de la cual nosotros también como críticos hablamos mucho en el sentido demasiado literal, tal vez, ¿verdad? Y que viene también de cómo se representaba y cómo se presentaba en el tiempo de los testimonios, por ejemplo, en los años 70 o incluso ya en los años 80, ese cambio tan sutil, ¿verdad? Ese cambio que parece tan sutil en ella, ¿verdad? Y esa forma pasa tal vez más por el estado, ¿verdad? Ese estado de esos cuerpos en las percepciones y por supuesto también pensemos las imaginaciones a las que nos llevaban saber que estábamos pasando por lo que estábamos pasando. Creo que pasa también por ahí, ¿no? ¿Cuál es el proceso que lleva, ¿verdad? De esa experiencia muy concreta que está fuera de la literatura a convertirla en una narración literaria y de qué elementos se vale, ¿no? Y ahí es donde esta forma a la que ella misma se refiere, ¿no? Como la habilidad, la capacidad de la escucha, me pareció como fantástico, ¿verdad? Para entender también que es otro el proceso sensorial por el cual entonces es posible, ¿no? Llegar a la escritura de la ficción, porque son ficciones, pero no pueden estar eh, digamos, deshistorizadas, tal vez podríamos decirlo. Muchas gracias. Alan, por favor. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, Ok, pues bueno, primero agradecer este espacio, ¿no? De reflexión y diálogo, ¿no? En torno a la literatura centroamericana. Pues también agradecer a Alexandra, ¿no? Por esta excelente conferencia el día de hoy. Y bueno, ya en cuanto a la novela, ¿verdad? El verbo J, quisiera como expresar lo siguiente. Yo al acercarme, digamos, a sus dos novelas, ¿no? Lo he hecho con base a la experiencia sesgada, digamos, que me han proporcionado sus cuentos, ¿no? Particularmente, digamos, su libro Mediodía de Fronteras, que a mí me pareció de los libros más logrados, ¿no? Y una verdadera
obra maestra, de lo mejor que se ha escrito para mí en la literatura centroamericana contemporánea. Y bueno, de hecho, cuando compré Rosa Tumba, pensé que encontraría algún elemento fantástico, ¿no? Algún juego de estos que ella hace, ¿no? Con insólito o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero encontré pues que era más como un giro más hacia lo realista, ¿no? O no sé cómo llamar eso, pero digamos que como estudiante de literatura, digamos, el verbo J me pareció una novela que dice como cosas muy interesantes, ¿no? Sobre el mundo, sobre Centroamérica, sobre las personas queer, ¿no? Dentro de estas sociedades precarizadas, heteronormadas, patriarcales, ¿no? Etcétera. Pero, digamos, la experiencia que tuve así como esa es la experiencia que tuve como estudiante de literatura, ¿no? Pero ahora como lector, ¿no? Que busco también el placer textual, el goce estético. Es una novela que a mí me costó mucho leer, la verdad. No sé cuál será la experiencia de los otros compañeros, ¿no? Pero que cada vez que me enfrentaba tenía que obligarme disciplinadamente para avanzar, ¿no? Porque me pareció que Claudia, o sea, es muy poco generosa con el lector aquí, ¿no? Casi no le concede nada, el discurso indirecto libre, esa focalización múltiple que dice Manuela Josa, ¿no? O la falta de descripciones, ¿no? Entonces, también esto que ya señaló Alexandra, el anonimato de los personajes. Entonces, o sea, como que nos pusiera bastantes obstáculos, ¿no? Para que el lector tuviera que ir cuesta arriba, ¿no? Y eso, pues, es una intención de parte de ella, ¿no? Hacer que el lector no la tenga tan fácil. Entonces, me gustaría saber, no sé como cuál sería el valor, ¿no? Que se podría señalar dentro de esta complejidad, ¿no? Que construye Hernández, ¿no? Porque obviamente me parece que es un rasgo muy distintivo de su novela anterior, de Rosa Tumba, y de esta, ¿no? Que son sus novelas súper difíciles, o al menos así, quizás otras personas la encontraron fácil o disfrutaron mucho, ¿no? Pero a mí, como lector que busca el goce estético, yo no me la pasé bien, ¿no? Pero tal vez otros tienen otras experiencias. Gracias, eso, nada más. Muchas gracias, Alan. Esperemos a ver si en las próximas participaciones también nos dicen algo sobre esa experiencia de lectura, pero yo creo que lo mencionaste vos también, y creo que hay varios artículos, ¿no? Que uno puede, artículos académicos que hacen mención un poco así al paso sobre esta interpretación que podríamos derivar de estos artefactos sumamente complejos. Yo también lo veo así, ¿verdad? Son muy difíciles de leer, ¿verdad? Son artefactos exigentes, como bien decías, para el lector o la lectora. Y creo que habría una línea que uno podría explorar, ¿verdad? Tal vez es como la primera capa y es la no complacencia con esas, digamos, estéticas muy lugares comunes del mercado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide el mercado ahora? ¿Qué es lo que quiere el mercado ahora? ¿Verdad? Vean qué interesante ahí el mismo mercado, ¿verdad? Y en parte la crítica, ¿no? Está ahora muy fascinada con cierto sector de la escritura de mujeres acerca de las maternidades, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el tema de las maternidades y las maternidades deseadas, las no deseadas, las interrumpidas, las no existentes, etcétera, ¿verdad? Pero se ha vuelto también, bueno, es un nicho del mercado, ¿verdad? Eh, el mercado a veces también devora, ¿verdad? A estos textos literarios que tal vez no están necesariamente pensando en trabajar en ese sentido, pero bueno, esto se da. Y si tomamos Rosa Tumba Quema, que es también posible leerla desde ese lugar, ¿no? De esas maternidades muy conflictuadas, ¿verdad? O complejas, difíciles, ahí lo rompe, ¿verdad? O sea, rompe también con esa complacencia, con esas tendencias digamos, del mercado, ¿verdad? Pero rompe en el sentido no temáticamente, sino
es una, yo diría, estructural, ¿verdad? Y es no ser complaciente tampoco con el lector o con la lectora, ¿verdad? No ser fácil, o sea, es decir, no ser una lectura fácil, sino todo lo contrario. Y ahí hay una pregunta, yo creo, fundamental y es, bueno, ¿qué es la literatura hoy? ¿Verdad? ¿Cómo la vamos a entender? ¿Qué es lo que va a hacer la literatura con nosotros hoy? Cuando es muy probablemente también un, un elemento más dentro de esta vorágine del mercado, ¿verdad? Donde es a veces una fórmula ya, una receta, ¿verdad? Prescrita y todo. Y yo creo que ahí como creadora, ¿verdad? Como una persona que trabaja con el lenguaje, pero que está muy también interesada o comprometida, ¿no? Con dar voz a esas historias que se merecen ser contadas o que deben ser contadas, ahí, ¿verdad? Como decir, bueno, pero también voy a plantear esta otra pregunta, ¿verdad? Y entonces la pregunta por el goce es muy importante en ese sentido, ¿verdad? Porque ¿dónde estaría ese goce si lo seguimos como lo que nos estabas compartiendo, ¿verdad? Entonces, no está como lo estaba en esos textos de fronteras, ¿verdad? Pues para nada. Es como estar completamente en lugares opuestos, más bien, pareciera ahora, ¿verdad? Pero la pregunta sigue estando ahí, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el goce? Entonces, bueno, tal vez el goce es el reto, ¿verdad? Tal vez el goce es, me siento incómodo y me cuesta, ¿verdad? Y no puedo, pero lo hago. Y, o sea, esa experiencia, piensen que además una lectura, ¿verdad? El proceso de lectura que nosotros hacemos, sea que tomemos el libro, la computadora, no sé, no importa el soporte, ¿verdad? Pero el acto de la lectura es un acto en donde nuestro cuerpo también está participando. Es decir, no es solo intelectual el reto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí, lector o lectora, hasta qué página vas a llegar con esta gran complejidad que estoy presentando, ¿verdad? Ninguno tiene nombre, no voy a decir el lugar, ¿verdad? Vamos a hacer también unos cambios de temporalidades, de cambios de voces que no van a estar marcados, pero resulta que nuestro cuerpo está participando también en ese proceso. Y a mí eso me parece muy fascinante, ¿verdad? Porque estamos como también pasando otras fronteras que tal vez ya se nos habían olvidado. ¿Por qué? Porque también nosotros somos lectores que entramos como, ¿verdad? Como la masa ahí en este, digamos, en el mercado y ya estamos como, bueno, sí, esto y lo leo rápido y entonces, ¿verdad? Consumo, consumo, consumo. Entonces aquí también hay una cuestión de, eh, digamos, tal vez cambiar el tiempo de la lectura en la experiencia que nosotros estamos haciendo mientras estamos haciendo la lectura. Es decir, que no vamos a 1000 por hora y ya vamos a comprar el otro libro o vamos a buscar el otro libro y vamos, ¿verdad? No, es de, ¿verdad? Como de cocimiento lento o de, no sé cómo decirlo, ¿verdad? No es la aceleración de ese consumo, ¿verdad? De historias, digámoslo así, de historias violentas, de historias trágicas, como podríamos estar acostumbrados en el registro de las series de televisión o qué sé yo, ¿verdad? O de ahora todas estas plataformas. Y tal vez sea algo que yo estoy como sobreinterpretando, pero es algo a lo que yo realmente también le he dedicado mucha reflexión, porque cuando yo empecé a leer Rosa Tumba Quema, también me costó muchísimo. Y pensaba también, ¿verdad? Si yo la voy a leer con mis estudiantes van a terminar de leerla, ¿verdad? Van a llegar a hacer la lectura. Y luego pensaba, si lo hago con estudiantes que no son de lengua materna en español, ¿qué pasa, verdad? Y entonces nos empezamos a plantear, creo yo, como esos diferentes estados o esos diferentes posibles escenarios. Y creo que, bueno, yo sigo pensando en eso, ¿no?
Y ahí tal vez está el goce que está conmigo, ¿verdad? Como parte de una obra o de una escritura que también fascina por esa dificultad que agradezco, ¿verdad? Aún en la dificultad en esa pregunta que me hago, ¿verdad? Si voy a poder leerlo de la misma manera como leí esos cuentos hace algunos años. Pero bueno, no sé si pude responder bien, pero son también preguntas que siempre estoy haciéndome. Gracias. Yo también creo que el gozo está en la dificultad, porque, bueno, sobre todo cuando se hace el análisis, me sorprende mucho a mí ya a la hora de análisis decir, ¿cómo esto es indirecto libre? Y yo no me doy cuenta y pienso que realmente me está hablando de forma directa al personaje, que es una estrategia bastante interesante de la autora. Engaña nuestros sentidos y descubrirlo nos permite ese disfrute. Bueno, en Facebook, Marta León nos dice que a ella también se le dificultó mucho la lectura, que leyó 2 veces el libro y manda saludos desde la Ciudad de México. Aquí en el chat, Pedro Celaya nos dice, me da mucha pena cuando la madre lo desprecia por escoger el cántaro rosa. Muchas veces las familias pueden apoyar, pero en otras difícilmente lo hacen por el estigma. Me imagino si este personaje podría ser indígena, homosexual y de escasos recursos. Y Alan nos dice que si Faulkner hubiera escrito en este tiempo, lo más probable es que las grandes editoriales lo hubieran rechazado por complejo. No vendería, lo cual hablaría mucho del momento actual de la literatura. Y bueno, les comparto también un comentario de Rafael Cuevas Molina, quien estuvo con nosotros en sesiones pasadas. Él nos dice, he tenido experiencias recientes, específicamente en la Feria del Libro de Caracas, en la que estuve con autores de Colombia y Perú, cuyas experiencias son muy parecidas a las centroamericanas. Creo que introducir el análisis comparativo con estas realidades daría una perspectiva distinta al análisis de la literatura de esta región, que a veces parece que sus temas y problemas son casi que exclusivos de ella. Tal vez antes de darle la palabra a Guillermo, que veo que tiene la mano levantada, a propósito del comentario de Alan sobre si se publicaría hoy en día, ¿no? A un autor así de complejo. Hay algo también interesante, ¿verdad? Ese cambio o ese giro, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Ese traslado de la publicación de las obras de Claudia Hernández, ya no en Centroamérica, sino ahora con esta trilogía en Colombia y como vieron también en Chile y probablemente va a continuar, ¿no? Por ese lado, pienso yo, tiene también que ver con que ella ofreció Rosa Tumba Quema a editores centroamericanos y ninguno estuvo interesado, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos la literatura centroamericana reciente o nos embarcamos, ¿no? En estudiar la novelística, la cuentística, que se está publicando ahora, muchas veces hablamos, ¿no? Bueno, pero es que no circula, ¿verdad? O es muy difícil publicar, etcétera, pero también está ese otro componente, ¿no? De autoras que para mí también, como lo decía Alan, ¿verdad? Para mí es una autora extraordinaria de la lengua española, no es ni en el sentido de que es centroamericana o salvadoreña, sino en la lengua española, pero en su región, en su país y en su región más inmediata de origen no hubo interés, ¿verdad? No hubo interés por parte de las editoriales con las cuales ella entró en contacto. Ningún editor tuvo, no sé, la sensibilidad. A lo mejor también fue una experiencia de lectura complicada, ¿verdad? No lo sabemos. En todo caso, ese es un detalle que no es menor, ¿verdad? Y que tiene que ver con esos procesos del mercado definitivamente y tal vez con una, no sé, ¿verdad? Si es una cultura de las figuras de los editores y sus catálogos, pues todavía como muy, no sé, muy fijada en ciertos modelos, ¿verdad? Literarios y no arriesgada en el sentido de decir, bueno, vamos a publicarla y vamos a ver qué pasa, ¿verdad?
pienso. Bueno, Guillermo, ya no digo yo nada más. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Pues bueno, también quiero agradecer a las organizadoras y organizadores por esta nueva sesión y también a Alejandra por su conferencia. Realmente siempre es un placer escucharla y bueno, uno siempre aprende un montón con ella y con todo, con este intercambio que tenemos acá. Yo quería hacer un comentario sobre estas citas e ideas que nos compartiste en la pantalla, ¿ve? Y que tomaste de, bueno, algunos de la entrevista que le realizaron eh, a la autora y también lo que dice Horacio Castellanos al final. Se me hace muy como un continuo, ¿verdad? Como que está muy emparentado, o me lo recuerda, por lo menos, a lo que se ha dicho en cuanto al testimonio. Y se me hace muy interesante que ella conciba y piense así su quehacer literario. Es decir, si pensamos en todo lo que se escribió, se dijo sobre cómo se hacía un testimonio, quién era el autor del testimonio, y que quien publicaba el texto y que aparecía como autor, en realidad era un intermediario, ¿verdad? Que buscaba cómo darle voz al otro, el que no tenía voz, al subalterno que no podía escribir, ¿verdad? Y que incluso, bueno, hasta cierta fórmula o receta para hacer un testimonio, ¿verdad? Ujú. Que implicaba también escuchar mucho o escuchar, ¿ves? Incluso recuerdo estas recomendaciones que hizo Margaret Randall, ¿ves? Que incluso se hablaba de la importancia de la grabadora para captar la voz Sí. y del testimoniante. Entonces, en este sentido, es muy interesante ver que ella, pues, de cierta manera, está como en esta misma lógica de escuchar, de recoger historias, vivencias, experiencias del otro que no escribe y transformarlo y convertirlo ya no en un texto testimonial, pero sí en un texto literario que resulta incluso mucho más lúdico, ¿verdad? Que el testimonio. Quizá porque también lo leemos en esa frecuencia de literatura y por placer, como señalaba Alan. ¿Ve? Y en este sentido, yo miro que hay esa continuidad en la literatura centroamericana que se dio incluso en los 70 y en los 80, de presentar de alguna manera esa realidad que quienes la viven no pueden hacerlo, ¿verdad? O no trasciende a esferas como el arte o la literatura o ni siquiera los medios de comunicación. Eso por una parte. Por el otro también pensaba que, incluso que a diferencia de lo que comentaba Alan, yo creo que quizás ahora, en estos años, esta novela tendría mucho mayor aceptación por parte de los editores, porque esto digamos, de los estudios trans y de género están mucho más aceptados ahora en Centroamérica que hace algunos años, Ujú. ¿verdad? Yo recientemente leí una tesis, ¿verdad? Que habla, incluso incluye varios testimonios de personas trans que han migrado precisamente huyendo de la violencia que sufren, del bullying, de las agresiones, incluso de la familia. Y es como escuchar y leer el verbo J, pero ya en otra sintonía, ¿verdad? Bueno, son personas reales, concretas, no es un ser, no es un personaje literario. Son personas con nombre y apellido y que incluso que ofrecen su identidad y explican toda esta experiencia que ella también señala acá en el verbo J. Eh, en fin, bueno, eso sería el comentario y nuevamente puedo agradecer a todas y todos por este espacio. Y muchas gracias de nuevo, Alexandra, por la conferencia. Muchas gracias, Guillermo. Sí, yo creo que no mencioné ninguno de estos dos aspectos, pero tienes toda la razón, ¿verdad? Hay también algo que uno como crítico, pues
como decía antes, uno vuelve a sus propios trabajos, ¿no? Y los revisa y se distancia, ¿verdad? O los complementa o los amplía o los desecha. Y hay algo también en la historia de la crítica, ¿verdad? La historia de la crítica literaria que se ha dedicado, especializado en producciones literarias centroamericanas, que vivió mucho, ¿no? De la idea de que lo testimonial está capturado, ¿verdad? En esos años 70 y parte de los años 80, ¿verdad? Como si fuera una cápsula, ¿verdad? Y que ahí se gestó, ahí nació, ¿verdad? Y ahí se quedó. Y en realidad es algo que más bien no hay nada más alejado, ¿verdad? De eso, de esa idea, ¿verdad? Que por supuesto tiene que ver con cómo fue estudiado, cómo fue elevado, ¿verdad? La forma, como decían, ¿no? De la literatura del tercer mundo, etcétera, ¿verdad? Por la crítica, sobre todo estadounidense. Pero hay algo que no podemos o que deberíamos de volver a revisar, creo yo, y es primero esas continuidades precisamente, ¿verdad? Pero esas continuidades no significa que la forma continúa idéntica, sino que también se va transformando, ¿verdad? Es una forma totalmente viva y como bien decías, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y hay cosas que uno va reconociendo y escuchándola también a ella en esa conversación con esta otra escritora, yo decía, claro, por eso yo en algún momento cuando leí Rosa Tumba Quema, en quien pensé fue en Manlio Argueta y en las novelas de Manlio de principios de los 70, ¿verdad? Un día en la vida y así como las mujeres y entonces hay unas continuidades muy interesantes, pero son continuidades tal vez más, no sé, epistemológicas, ¿verdad? O de preguntas, ¿verdad? O incluso, no sé si existenciales, filosóficas, para decirlo así, y no tanto de esa cuestión, digamos, más básica de la forma. Y sería un poco también toda esta reflexión acerca de la coexistencia entre lo ficcional y lo testimonial, ¿verdad? Que está ahí y que está como en esa tensión constante y va dando forma a estas diferentes textualidades, ¿verdad? O manifestaciones textuales. Y en la última de las novelas, la tercera de las novelas, esta que se llama Tomar tu mano, esa es tal vez la que más se va a acercar a esa forma más clásica que nosotros hemos comprendido lo testimonial, ¿verdad? Son las historias que se cuentan ahí, son las historias de esposas de paramilitares, ¿no? Entonces, primero, ¿verdad? Son las esposas de, digamos, un poco esos personajes, ¿verdad? Oscuros, los victimarios, y son historias, ¿verdad? De estas mujeres en las situaciones muy diversas que están viviendo o que han vivido en esa relación, ¿no? De ser esposas de. Y algo que yo no sabía, y lo dice Claudia en esta conversación con Gabriela Alemán, es que ella durante mucho tiempo estuvo en conversaciones con estas personas, ¿verdad? Grabó a estas personas, conversó, las entrevistó, etcétera, pero el hecho de anonimizar a todos estos personajes pasa también porque son personas que están todavía vivas y que accedieron a la conversación con ella siempre y cuando jamás se pudiera distinguir, ¿verdad?, quiénes eran las personas que estaban hablando, que es el reverso de lo que decías antes, ¿verdad? Es decir, o de la tesis de la que hablabas antes también, ¿verdad? Personas concretas de carne y hueso con nombre, apellido y quieren decir quiénes son y quieren contar su historia y que se sepa, ¿no? Con esa identificación. Pero aquí, en estos textos, es como el otro lado, ¿verdad? Voy a quitar toda referencia posible que pueda, ¿verdad? Poner a estas personas en una situación de vulnerabilidad, de peligro, de lo que sea. Pero las historias sí las voy a contar, ¿verdad? Tienen que ser contadas. Entonces, esa operación,
¿verdad? Estéticamente, éticamente, de escritura, es muy fascinante, ¿verdad? Y es algo como realmente muy singular, porque también es un trabajo en la larga duración, ¿verdad? Ella lo dice también en esa conversación, ¿verdad? Muchos años de estar escuchando historias, años, 20, 25 años, creo que dijo, ¿no? Y preguntándose, pero ¿qué une eso, verdad? Y eso también me parece muy único, ¿verdad? La pregunta por El Salvador, por su país, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha estado pasando, verdad? ¿Qué puedo contar? ¿Qué necesito contar? Y ahí, no, ahí creo algo que todavía no hemos, como por decir así, desde la crítica, ¿verdad? Que tal vez todavía estamos demasiado imbuidos o demasiado dominados por formas muy cuadradas, muy tradicionales de acercarnos a los textos, ¿verdad? Y necesitamos ser nosotros mismos también romper un poco, ¿verdad? Con ciertos moldes, con ciertas ideas y entender también esos cruces, ¿no? Entre lo ficcional y digamos lo testimonial o la ficción y la dicción, como decía Jeanette, ¿verdad? Ahí hay algo que está pasando, ¿verdad? Por eso, volviendo al comentario de Alan, ¿verdad? Que decía, bueno, es un realismo, ¿verdad? Eso es demasiado volcado hacia el realismo o hacia una narrativa o hacia una forma realista. Ajá, sí, pero ¿qué más, verdad? ¿Qué más hay con eso? ¿Qué trae eso para nosotros, ¿no? Como lectores. Y luego un último comentario sobre el tema de las identidades trans, ¿verdad? O de las diversidades sexuales y ciertamente, ¿no? Este es un momento en el cual estamos teniendo un auge, ¿verdad? En estudios desde la sociología, desde la historia, también los estudios literarios, culturales, acerca de, digamos, como la vida, la presencia, las diferentes formas de vida, ¿sí? Enriqueciendo también muchísimo más, ¿no? La idea de la comunidad y no sé, pienso en Amaral Arévalo, ¿verdad? Que tiene muchísimos estudios sobre el caso de El Salvador, ¿no? Que uno podría leer los estudios de Amaral con el verbo J, ¿no? Y entender también como esa historia en El Salvador, ¿no? De violencia, de discriminación, que es muy larga, ¿verdad? Y también desde cuándo estos personajes o personas trans también han aparecido en el espacio público, ¿no? Y han tenido injerencia, han estado presentes, pero han sido también sistemáticamente invisibilizados. Y claro, la pregunta sería como ¿qué pasaría si la publicaran ahora en Centroamérica, esta novela, ¿verdad? Sería muy interesante, porque eso también es otra cosa. Pues quienes estudiamos estos textos, estos autores, sí tenemos cómo conseguir los libros, ¿verdad? De forma electrónica o podemos comprarlos o tratamos de adquirirlos, compartirlos con nuestra comunidad inmediata, pero en las librerías, ni en Costa Rica, ni en El Salvador, ni en Guatemala probablemente se encuentren estos 3 libros, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Deberían de estar porque también deben estar ahí en ese concierto, no sé, o en esa pluralidad de textos que tenemos a disposición o que se publican y que circulan en Centroamérica, deberían estar también, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya no podemos hacer nosotros ese trabajo de los libreros. Eh, pero sí, muchas gracias por tus preguntas. Bueno, antes de darle la palabra a Miranda, Pedro Zelaya tiene un par de comentarios. Nos dice que le llama la atención el nombre de la novela, el verbo, una categoría gramatical que es cambiante y no se mantiene fija. Y pregunta, ¿la literatura centroamericana sigue siendo una literatura marginal? Bueno, yo por supuesto voy a decir que no es marginal, porque llevamos también mucho tiempo estudiándola y
deshaciéndonos, ¿no?, de ese lugar en el cual fue colocada, ¿no?, por diversas, una cosa estructural también, ¿no?, de cómo funciona la crítica, desde dónde se hizo esa crítica que la encumbró también como cierto tipo de literatura, ¿verdad? La idea de la literatura periférica, la idea de la literatura marginal. Ahora, como les decía antes, es claro que en cuanto a estructura, digamos, como de funcionamiento y dinámica del mundo del libro, ¿verdad? El mundo de la edición, de la circulación de libros, pues ahí hay mucho y más que desear, ¿verdad? Hay muchísimas dificultades para publicar, para colocar los libros, pero a la vez también hay un ecosistema muy interesante de la edición independiente, ¿verdad? Que a pesar de todo, se publican libros y hay diferentes dinámicas locales de ferias, de presentaciones, de, no sé, iniciativas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en Costa Rica hay varias editoriales independientes, ¿no? Y además especializadas en diferentes tipos, ¿no? En poesía, en narrativa. Recientemente se fundó y ya sacó su primer libro una editorial en Guatemala de la mano de una autora, Marilinda Guerrero, y es una editorial que tiene como fin recuperar a autoras que escribieron ciencia ficción en Guatemala desde mucho antes del boom de la ciencia ficción actual, ¿verdad? Y de las llamadas ficciones especulativas, y está ahí, ¿no? Y presentó, creo que fue ayer o anteayer, la primera publicación. Entonces, es un panorama complejo, ¿verdad? Y muy desigual, ¿sí? Con muchas asimetrías, sin duda. Y como les decía antes, no tenemos al gran estado editor o esa gran tradición como la conocen en el caso de México, ¿verdad? O podemos pensar en otros contextos en América Latina. Sin embargo, hay una diversidad y una, yo creo que importante, presencia de la edición independiente. Luego también en algunos casos, como en Costa Rica, las ediciones editoriales estatales o universitarias, muy importantes también. Eh, pero si se compara con esos estándares, ¿verdad? De acceso, no sé, a fondos para publicar o acceso, por ejemplo, a fondos para traducir estas literaturas, entonces, pues ciertamente podríamos decir que es una situación que deja mucho que desear o muy, muy precaria, pero pensar las narrativas o las literaturas centroamericanas como marginales es algo que yo, digamos, mi trabajo empezó siendo un trabajo en contra de esa afirmación y lo sigue siendo. Eh, entonces, nunca voy a poder decir que son, que es una literatura marginal, aunque hay también bastantes discursos que se, digamos, que se nutren de esa idea, ¿verdad? O que parten de esa idea, pero me parece que no, ¿no? Los temas que se tratan, la diáspora centroamericana, ¿no? Se escribe desde muchos lugares, no solo desde Centroamérica, ¿no? Centroamérica está en muchos lugares en el mundo y se escribe desde esos otros lugares y también se escribe sobre Centroamérica, ¿no? Se escribe en otros idiomas también, son autores que se sienten y se definen a sí mismos como centroamericanos, ¿no? Pienso en Oscar García, que escribe en sueco, ¿no? O los autores, por supuesto, más inmediatamente cercanos en Estados Unidos, ¿no? Que escriben en inglés. Javier Zamora, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene ahora como tanta atención de los medios y él se define y se percibe, ¿no? Como un centroamericano o salvadoreño, pero ya en esa conexión con el mundo, ¿verdad? Entonces, yo más bien diría que es una literatura muy que está en movimiento, ¿verdad? Más allá de pensarla como algo estático y relegarla a esa idea de marginalidad, ¿no? Heredada de ciertos discursos. Muchas gracias. Miranda, por favor.
Sí. Hola Alexandra, gracias por tu conferencia. Yo, mi lectura también estaba un poco basada en Rosa Tumba Quema, y cuando me encuentro con esta novela, me llama la atención que ahora es una autora que escribe sobre la historia de un hombre no heterosexual, ¿no? Rompiendo con esto de las mujeres escriben sobre mujeres, un poco que ya lo que nos habías comentado. Y no sé si nos pudieras hablar más sobre si hay una tradición o una formación específica de la autora para escribir, porque a mí me parecía que este hombre no heterosexual es una especie de nuevo héroe contemporáneo, un héroe contemporáneo que sale, se transforma y tiene esa necesidad de regresar a su origen, que me parece increíble el paralelismo entre él y su madre, que él es quien le da la protección en el sentido de le construye la casa, ese sitio que la va a resguardar, y la importancia de bueno, en muchas veces para las mujeres lo que significa una casa, y que este hijo varón, pero no heterosexual, se la dé, a mí me parece increíble que haya este espejo entre ambos, pero a la vez hay un rechazo, también ese rechazo a esa feminidad de su hijo y de la feminidad propia de la madre, ¿no? Y me parecía un poco, ahora que comentabas sobre la literatura centroamericana que sale, está en todo el mundo y eso, no sé si también sea una especie de, esta literatura necesita salir, ya sea de la región o de sus autores, de sus escritores, ir a darle la vuelta al mundo y para regresar igual a su origen, de lo que los está formando, de los que los formó y los siguen formando. No sé si tenga algo de sentido lo que te digo, pero me llama mucho la atención cómo hace si es que es correcta mi percepción de como un viaje de un nuevo héroe que está rompiendo un poco con el canon griego. Nada más, gracias. Muchas gracias y mucho gusto de saludarte de nuevo. Sí, yo pensaba también mucho en eso, ¿verdad? El viaje del héroe, pero bueno, aquí la especialista es Pilar, así que ella es quien ha estudiado en su tesis de doctorado, que se publicó como un libro, ¿no? Las transformaciones también en la figura o la imagen del héroe, pero sin duda tiene algo de eso, ¿verdad? El viaje, digamos, podríamos llamarlo también de alguna manera iniciático, ¿verdad? Ese viaje hacia donde, bueno, digamos como también tiene algo de utópico, ¿verdad? La idea de que ahí va a poder ser quien quiere ser, y al final no es del todo así. Y claro, lo que lo hace un héroe tan particular es precisamente, digamos, su identidad genérica, ¿verdad? Su identidad de género, su identidad sexual. Pero creo que tal vez lo que sí podríamos combinar, ¿no? En la lectura es también esa larga tradición migrante, ¿no? De las comunidades centroamericanas. Eso es, con la guerra, por supuesto, se profundiza o se vuelve como un gran movimiento, un gran desplazamiento humano, ¿no? El que se da, pero cómo hemos también, o nos habíamos tal vez acostumbrado a que esa narrativa de la migración tenía solo ciertas características, ¿verdad? O estaba compuesta por cierto tipo de personas y iba a o comprendía, ¿no? Solo cierto tipo de horizonte utópico finalmente, ¿verdad? El final de ese viaje. Y creo que aquí habría como también esa redefinición o resemantización de qué es esa migración, ¿verdad? Porque en el momento en que ese centro, esa persona es una persona con una vivencia distinta,
¿verdad? Ahí, ¿qué es lo que va a cambiar también, ¿verdad? ¿Qué cambia? ¿Cambia ese horizonte utópico o cambia el trayecto, ¿verdad? O sea, lo que va a vivir en esa experiencia, o cambia, por ejemplo, digamos, ese halo heroico, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambiaría si nosotros entendemos y transitamos la historia de esa migración, de esa huida, de ese éxodo, desde ese personaje en particular, ¿verdad? Entonces creo que ahí es como un poco también donde se desarma un poco, ¿verdad? O esa narrativa dominante o esa narrativa hegemónica acerca de la migración salvadoreña o centroamericana en general hacia el norte, ¿verdad? En el hecho de que hay algo desde su inicio, ¿verdad? Desde el origen, desde el inicio del viaje hacia y después ese retorno que hace que no sea esa narrativa dominante a la que estamos ya tan acostumbrados, ¿no? Y que tiene que ver también con cómo los medios lo retratan, ¿verdad? Cómo se ha vuelto ese otro lugar común, ¿verdad? También de violencia, etcétera. Y ahí creo que en ese sentido, ¿verdad? Como texto literario, como ficción, ahí está operando de manera distinta, ¿verdad? Y está desestabilizando un poco esa narrativa dominante, esa forma absolutamente unívoca de entender esos procesos. No sé si más o menos contesté Sí, a tu gracias. inquietud. Muchas gracias. Y bueno, ya es hora de que vayamos cerrando la sesión, entonces leemos la última pregunta, también de Pedro Zelaya, quien nos cuestiona si el texto podría ser testimonial en tercera persona. Bueno, ese sería como el juego, ¿verdad? Un poco a propósito de, ahora no sé si fue Alan o Guillermo que hablaron sobre lo lúdico, ¿verdad? O fue Sara. Pero esa sería un poco también la pregunta, ¿verdad? Si podemos deshacer las reglas, ¿verdad? O los modelos tradicionales a los que nos hemos acostumbrado, ¿no? A denominar como, qué sé yo, estos son los géneros literarios y los entendemos de esta manera y no hay otra manera de entenderlos. O si precisamente desde la literatura misma se nos plantea la posibilidad de redefinir o de entender también de manera más plural qué es un testimonio, ¿no? Y en este caso, yo diría que para el verbo J, para Rosa Tumbaquema o para las tres de esta serie, lo que podemos entender o lo que podríamos aplicar es que no son fórmulas preconcebidas, ¿verdad? Claro, hay un lugar de partida, pero no son las fórmulas preconcebidas a las que estamos acostumbrados, sino que hay un trabajo, ¿verdad? La literatura está trabajando, está viva ahí, está trabajando y está haciendo algo, ¿verdad? Y nosotros al leer activamos muchas de esas cosas y en parte se activan esas preguntas que nos estamos haciendo y también los límites, ¿no? A los que hemos sido acostumbrados muchas veces como lectores y como lectoras. Y bueno, ¿vamos a trascender ese límite o no? ¿Verdad? Un poco también el reto o la pregunta, creo yo. Entonces es para seguirlo pensando, ¿no? Y yo los animo a que lean la trilogía y sigan también reflexionando, ¿no? Sobre todo lo que compartimos hoy. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, mandan saludos Pablo Rojas desde Costa Rica, Wendy Calix desde Honduras, Leticia Rentería desde Texas, Vicky Hernández, Miguel Barahona, Leticia Rentería, Ani Campos, Marta León,
Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Esperamos verlos el siguiente mes, el último jueves del mes, como siempre. Gracias infinitas, Alexandra, por compartir tu tiempo, por hacernos un espacio en tu agenda. Nuevamente, gracias a todos los que nos acompañan en la transmisión. Un anuncio rápido, la sesión suspendida hasta el momento de Mónica Alvisures ya fue calendarizada para junio y recibirán prontamente por correo electrónico todos los detalles. Espero que tengan una excelente noche. Saludos a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Que les Buenas vaya noches bien. a todos. Gracias, buenas noches. Gracias.